el día de hoy. El texto que les dejé de epistemología y metodología es sin duda ese camino que debemos de seguir. Abunda la doxa, sin duda alguna, todos caemos en el concepto de la doxa, pero es importante mencionar y estructurar el concepto de la episteme. La epistemología al menos nos da un poco más de certeza sobre el qué es el mundo, qué es el hombre y sobre todo qué es la educación. Por lo tanto, en epistemología educativa tratamos sobre el punto de vista cognitivo que habíamos platicado, ¿se acuerda? Y va a ser una pregunta de examen. La palabra cognitivo viene del latín cognoscere, que significa llegar a conocer. Llegar a conocer, es decir, conocer algo precisamente que no sabíamos. Y eso es precisamente el concepto de nuestro punto de vista de las ideas. Pero ahí no termina la cosa, ahí no termina, profesores. Uno pensaría inclusive que, como muy bien comentó René Descartes, que el cuerpo es una maquinaria, decía René Descartes. El cuerpo, René Descartes también fue uno de los iniciadores del concepto del dualismo, alma y cuerpo. René Descartes separaba lo que era el alma y lo que era el cuerpo, y el cuerpo decía, René Descartes llegó a decir que era una maquinaria. Él pensaba inclusive que los animales eran un tipo como instrumento mecánico que estaban por ahí, etcétera, ¿no? Sin emoción y sin sentimientos. Muy bien lo comenta aquí la lectura que revisamos ya en la primera semana. Habla de un autor que generó una reflexión muy interesante en el tema de la epistemología enfocada en las emociones. En el siglo XX hubo un psicólogo de la Universidad de Harvard llamado Daniel Goleman. El profesor Daniel Goleman fue el creador precisamente de la inteligencia emocional. Este concepto precisamente de no explotar, de que no prácticamente a veces el enojo te hace cometer cosas que cuando ya estás calmado te preguntas qué he hecho. Precisamente Daniel Goleman cuenta su experiencia en el libro que una tarde estaba lluvioso una tarde, iba precisamente a tomar el camión y lo recibía el chofer, una persona de raza negra, y les decía, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Está el clima muy fuerte, ¿no? Pero les deseo lo mejor. Entonces, se dio cuenta Goleman que con esas palabras, el discurso, como se diga, generaba cierta tranquilidad en las personas que iban subiendo en el camión. Entonces, por lo tanto, dijo Daniel Goleman que un profesor en el aula de clases debe de ser mediador, debe de ser emancipador entre el caos y el concepto del orden. Por lo tanto, eso fue precisamente, como muy bien comentó este libro que revisamos, el concepto de la inteligencia emocional. La pregunta es, ¿tenemos mucha inteligencia emocional o no es así? Vean cuántos pleitos no se da por problemas de que no tienen tanta sustento, pero pleitazos terribles se da y termina en tragedia por no pensar tranquilamente en decir, no te preocupes, vamos a ver cómo lo solucionamos. Un docente en el aula de clases debe de tener inteligencia emocional. Claro que sí, por supuesto. Por lo tanto, la epistemología, profesores, aquí nos da una clave. No se basa en la materia, también en el espíritu, emociones, ideas, inconscientes, recuerdos, sueños. Eso es parte también del concepto del espíritu en la perspectiva de epistemología y teoría del aprendizaje. Muy bien, profesores. Bien, prosigo. Ya para ir terminando. Ok. Bien. Aquí les había comentado en la quinta tesis esta palabra en griego, poiesis. Recuerden que la palabra poiesis significa creación. Creación. La mayoría de las veces reproducimos dogmas. Recuerden que la palabra dogma significa vara recta, camino recto. Hacemos reproducción de otras ideas. Lo que se trata precisamente en este texto que revisamos es que el propio docente haga poiesis. Poiesis.
que crea sus propias ideas, su propia didáctica, mueva el aula de clases y promueva precisamente el aprendizaje. Podemos encontrar un currículo muy cerrado. Recuerden que la palabra currículum viene del latín clásico, que significa camino del aprendizaje, y se divide en tres partes el currículo escolar: currículo formal, currículo real y currículo oculto. Esas tres partes del currículo es lo que constituye una escuela, una institución educativa. El currículo real es todo aquello que se hace, cómo se va a llamar la escuela, qué materias va a impartir, qué carreras, cuál va a ser el perfil de egreso, de ingreso de los estudiantes, cuál va a ser el perfil de los docentes, quién serán los coordinadores, quién será el director de la escuela. Ese es el perfil, ese es precisamente el currículo formal. El currículo vivido es toda aquella práctica que hace el profesor interactuando con sus estudiantes, todo aquello que lleva a cabo, sus clases. Ahorita estamos llevando a cabo, profesores, un currículo vivido, lo que estamos haciendo. Pero hay cosas que suceden que no está escrito en ninguna planeación y a veces no se debe de enterar la escuela, ni el alumno, o a veces ni se entera el profesor, que es el currículo oculto o escondido, como se conoce. Y déjeme decirle que eso tiene mucha valía. ¿Por qué? Porque no todo, quiero que ustedes reflexionen sobre esto, no todo lo que nos diga se puede llevar a cabo. No todo lo que se diga en materia educativa se puede llevar a cabo. ¿Qué significa esto? Hay desobediencia por parte del profesor muchas veces en decirle, profesor, repruebe a todos, y no tomas esa normativa y terminas pasando a todos sin decir cómo lo hiciste. Ese es el currículo oculto. ¿Eso tiene vigencia? Claro que sí tiene vigencia. A eso nos referimos con el concepto de la poiesis, de la creación. Muy bien, profesores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Bien. Ya la habíamos hablado. El autor lo comenta de un filósofo ecléctico. Recuerden que la palabra eclecticismo viene del griego, que significa tomar de muchas partes. A eso se le llama una persona ecléctica. Ah, es que eres muy ecléctico. Tomas de muchas partes argumentos, política, sociología, educativo, etcétera. Eso es eclecticismo. Aristóteles, su papá fue Nicómaco, perteneció a se podría decir, a un reinado de un macedónico llamado Amintas III. De hecho, por ahí lo comentaron y demás. Nicómaco fue médico, muere Amintas y sube al poder este hombre precisamente que va a ser el padre de Alejandro Magno. eh, y eso es precisamente lo que se va a llevar a cabo, el concepto de esta historia del propio Aristóteles. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue hijo de Filipo de Macedonia, suma el poder, y el propio Aristóteles funda una academia llamada Eliseo. Eliseo. Y ahí, ¿cómo enseñaba Aristóteles? De hecho, Aristóteles fue una de mis tesis doctoral en educación, porque precisamente yo tomé de Aristóteles el concepto de peripatético, peripatos, que significa aprendiendo caminando. Caminar significa peripatos. Aristóteles, ¿qué hacía? Sacaba a sus alumnos fuera del aula y iba caminando juntos, iban dialogando sobre el tema. A eso se le llama peripatéticos. De hecho, eso fue una idea que yo tomé en mi tesis doctoral, los peripatéticos. Sin duda alguna considero, profesores, que esta gira, recuerden que esta gira es una comunidad en griega que pertenecía a Macedonia, de ahí nació el propio Aristóteles. Aristóteles decía que la única evidencia que tenemos son las cosas certeras y tangibles del mundo, como es el caso de una materia, libros, docentes, estudiantes, tangibles.
Eso fue precisamente la gran dificultad que existió ahora en la educación a distancia, porque recuerden, la educación a distancia y learning, como se conoce, no es apto para todo público. Por eso ahí está el fallo entre los jóvenes. Como los jóvenes no ven algo tangible, entran en dificultad porque necesita cosas que se pueda tocar. Eso es precisamente la gran dificultad de la educación en épocas del COVID-19 y en la argumentación de la propia epistemología. Muy bien, ya para ir terminando, siglo XVII, Galileo precisamente revoluciona el concepto de las ideas. Por ahí me acuerdo del libro Tratado del Mundo, que es un libro de Galileo Galilei, que curiosamente le comentaron eh, que comentara que precisamente que todo lo que había dicho era mentira. ¿Se acuerdan que fue citado al Vaticano en el siglo, estamos hablando del siglo XVII? Y él como entre dientes dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Esta es la argumentación de Galileo, que cambió su libro Tratado del Mundo a Torbellino. Yo lo he leído, pero del punto de vista filosófico, el concepto de torbellino. Y Galileo decía precisamente que en el estudio de la epistemología anteriormente a Galileo, se creía que el hombre era el centro del universo. El hombre es el centro de todo. Ya después de Galileo, ya el hombre ya no es el centro de todo. Por lo tanto, es importante no perder de vista porque ¿quién es el centro de todo en una educación? El estudiante. El estudiante es el concepto geocéntrico de todo proceso educativo. Sin duda alguna, eso es importante dentro de esta perspectiva de la tentativa. Ahora bien, con respecto al siguiente tema que vamos a analizar también, el profesor Ran Laha, que ya me hizo, el profesor Juan Carlos ya envió su tarea. Ran Laha va a proponer en su libro Saliendo de la Caverna el concepto de lo que se va a llamar filosofía aplicada a la vida cotidiana. Hay un problema de saliendo de la caverna, porque el hombre que salió de la caverna, porque sí hubo un hombre que salió de la caverna y regresó a decirles a aquellas personas que estaban encadenadas, que estaban bajo esas sombras, esas tinieblas de la ignorancia, ¿qué le ocasionaron a este hombre? La muerte. Ese hombre se llamó Sócrates. Recuerden que Sócrates fue condenado a muerte y toma la cicuta, un brebaje natural, y muere precisamente, tenía 70 años Sócrates, dejó a sus 3 hijos y a su esposa Jantipa, por ahí pues a su suerte, ¿no? Entonces, esa persona que regresa a la caverna, pues no es tan fácil porque se ve en grandes conflictos precisamente con el tema del aprendizaje. Ahora bien, la pregunta es, profesores, ¿qué es la caverna para este siglo XXI? La caverna se convierte en la casa, la caverna se convierte en el aula de clases, la caverna se convierte en nosotros mismos, porque no queremos salir más allá de lo que aparentemente nos dicen. Sabemos que los medios de comunicación nos mienten también. No todo es verdad lo que nos dicen. Un poco de sentido común y un poco también de énfasis en la perspectiva de el concepto. Ran Laha nos da un texto maravilloso que la siguiente semana lo vamos a revisar, profesores, y poco a poco iremos trabajando en este camino didáctico. Muy bien, profesores, ¿quieren comentar algo antes de hacer el cierre? Y ahorita me quedo nada más con el profesor Enrique. No, por mi parte todo está muy bien, doctor, creo que no hay ningún problema y ninguna duda, solamente pues ya volver a leer y estudiar la de la caverna. Totalmente, profesor Juan Carlos, espero no aburrirlos con este viejo filósofo, ¿no? Yo amo la filosofía, he leído mucha filosofía y sigo leyendo filosofía, pero tengo que hacer otras cosas también, ¿no? Como dormir, comer, ¿no? Entonces, lo que he comprendido es que tampoco no todo es filosofía, ¿no, profesores? Sí, pero yo creo, doctor, que más que aburrirnos, yo creo que nos está estimulando, ¿eh? Créanme. Yo así lo siento como un estímulo y le agradezco de antemano.
Excelente, profesores, excelente. Pues fue un honor haber estado en esta segunda asesoría. Espero, claro, desde mi fe, porque soy un filósofo. Hay un libro, fíjense, que le recomiendo ampliamente. Se llama Cuatro filósofos en busca de Dios, de un sacerdote filósofo español llamado Alfonso López Quintás. El libro se llama Cuatro filósofos en busca de Dios. Cuando ya veamos ya el siglo XX, profesores, vamos a hablar de una filósofa monja llamada Edith Stein. Edith Stein lamentablemente murió en los campos de concentración en Alemania. Bueno, fue en realidad en Polonia, en Dachau, y lo vamos a analizar. Entonces, cuando puedan, lean ese libro rico, sabroso, ameno, Cuatro filósofos en busca de Dios. Porque al final de cuentas, muy bien lo comenta profesor Enrique, profesor Juan Carlos, estamos en la búsqueda. No sabemos de qué, a lo mejor, pero como muy bien comentó Fernando Sabater, si no sé qué quiero, al menos hay que saber qué es lo que yo no quiero, ¿no? Es claro que no queremos la ignorancia, o queremos esas partes, pero estamos en ese camino, ¿no, ilustres? Así es. Correcto. Así. Excelente, muy bien, profesores, ya, pues ya cerramos. Gracias por su tiempo y pues sigamos caminando. Ahí pasen la voz con la profesora Aide. Profesor Juan Carlos, tu actividad más tarde, yo creo que mañana las califico ya, la reviso. Y recuerden, 14 semanas, lo ideal es que envíen una tarea cada semana. Vayan organizándose, profesores. Todavía nos queda un camino, pero sin duda será un gran debate entre la caja negra del conductismo y la caja flexible del constructivismo. Muy bien, profesores, muchísimas gracias. Profesor Juan Carlos, me quedo ahorita con el profesor Enrique. Que la pases bien. Muchas gracias. Buenas noches a ambos. Bye, Hasta bye. la siguiente. Buenas noches, Juan Carlos. Bien, profesor Enrique. Sí, Bien, con base a lo que platicamos vía telefónica, profesor, te sí. pido por favor que me hagas un pequeño resumen de unas 4 cuartillas de la reflexión de lo que hemos visto en estas 2 sesiones y lo subas a la plataforma, por favor, y con eso ya tendrás completa la primera semana de actividades. Un pequeño resumen de lo que hemos dialogado, tus reflexiones, escrito, igual que tenga la portada, una introducción, desarrollo y conclusión en Arial número 12, interlínea 1,5, justificado, profesor. Lo subes a la plataforma y ya con eso tienes tu primera semana. ¿Qué te parece? Sí, ahorita, digo, me parece bien adelante lo que habíamos comentado, Sí, y le agradezco. Le comentaba que lo que yo veía era la carga de trabajo por la situación que ya le decía que no puedo estar tanto tiempo en la computadora. Este, Sin embargo, no sé si quiere para que no se desajuste todo el programa que usted ya tiene. Ahorita con lo que nos está diciendo, tenemos que hacer una sola, o que nos sugiere que hagamos una sola, un solo trabajo para irlo subiendo por semana. Yo creo que no me dará mayor problema para poderlo hacer y ponerme al corriente. Yo estoy esperando que esto, le decía que son 15 días más, porque de este viernes, dentro de 15 días, yo me haré otro estudio y veremos a ver qué evolución tengo y de acuerdo a eso. Entonces creo que si ahorita, por ejemplo, ya me retrasé 2 semanas, yo estoy seguro que la siguiente semana me pongo al corriente con los tres y no creo que tenga mayor problema. sí, profesor, no te preocupes. Ahorita todavía siguiendo el calendario, la segunda semana tocaría ya para este domingo, entonces nada más va retrasado todavía una actividad hasta ahorita, profesor, ¿no? Exactamente. Y Entonces le envíe, comentaba sí, que yo creo que podría hacer lo de la explicación esta que se va a hacer a través de las ligas del podcast. Yo creo que no hay
ningún problema para que lo pueda hacer en el transcurso de estos días, ¿sí? Porque pues, prácticamente llevaría todo el mente de lo que hemos estado hablando. Y creo que si usted no tiene inconveniente para que no salgamos de esto, si me da la oportunidad de aquí a prácticamente 20 días más para que yo tenga el estudio y de acuerdo a eso ya, si me dan luz verde, pues ya le seguimos como vamos y si fuera alguna otra cosa diferente, pues sí, de alguna forma, pues sí le agradecería todo el apoyo que me está dando. Sí, claro que sí, profesor Enrique, lo importante es la salud. Espero que todo marche bien en estas pruebas que te vas a hacer. Y pues estoy para apoyarte. Mientras haces actividad, súbelo a la plataforma y ya tienes tú la primera semana. Ya la siguiente actividad iré pensando qué me puedes entregar. Ahorita haz un pequeño, bueno, si puedes ahí trabajar un rato, un pequeño resumen de lo que hemos tratado en este encuentro, ¿no? Y me lo A mí, envías. si me lo permite, creo que sería inclusive hasta más fácil el hacerlo de la liga, Ujú. porque pues no voy a estar en la computadora, sino Ah, que voy sí, a tiene estar razón. hablando. Entonces, si me lo permite, esa lo hago, la subo y ya lo otro voy viendo a ver cómo voy viendo en cuanto a los tiempos. Ya ahorita con una actividad por semana, creo que con el tiempo que me están autorizando que pueda estar dentro de la computadora, yo creo que sí lo puedo sacar adelante. Sí, excelente, tienes toda la razón, profesor. Sí, ese de este resumen, pues yo creo que vas a pasar más tiempo en la compu y se trata de que no. Sí, envíame el podcast, profesor, ese mensaje de voz De acuerdo. y súbelo a la plataforma y ya con eso ya yo lo califico y ya te pongo palomita la primera semana, profesor. De acuerdo. Ok. Tú no te Pues, preocupes, vamos le caminando agradezco, juntos. le agradezco todo el apoyo, de verdad, no sabe cuánto se lo agradezco. Sí, sí, no, pues, y pues es una correlación, profesor Enrique, eres pues un estudiante ilustre del doctorado y la experiencia también tiene mucho sustento precisamente para el estudio del presente, profesor. Ok. No, Sí, pues espero no defraudarlo, pero aquí estamos en esto y siempre el compromiso ha sido hacer las cosas lo mejor posible. totalmente, profesor, ve tranquilo, vamos juntos caminando, vamos parejos caminando en esta tertulia y pues envíame ese mensaje de voz de lo que hemos tratado aquí, lo subes a la plataforma y ya con eso y vamos viendo qué más actividades, profesores. ¿De acuerdo? Claro que sí. Le Dale agradezco pues, mucho. sí, Le agradezco mucho. sí, Buenas estamos al noches. pendiente, Descanse. profesor. Igual, buenas noches, bye bye. Bye.